Señor Jesucristo, tanto a los hermanos presentes como también a los hermanos y los amigos y amigas que nos escuchan a través de las redes. Las más ricas bendiciones de Dios para todos y cada uno de ustedes. Bendiga sus hogares, sus trabajos y donde quiera que estén, las más ricas y múltiples bendiciones de nuestro Dios. Gloria a Dios. Les invito, hermanos, al libro de Romanos capítulo 6, el versículo 23. Romanos capítulo 6, el versículo 23. ¿Ven? Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a repetirlo todo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos amas con amor eterno. Bendecido seas mi Dios, mi Padre, mi Señor, mi roca eterna, mi escondedero, mi refugio. Bendito seas, Señor. Que tu nombre sea exaltado desde la eternidad hasta la eternidad. Y que cada día, Señor, podamos amarte más. Que cada día podamos entregar nuestras vidas como tú demandas, Señor, en cada uno de nosotros. Que te amemos de corazón, desde las profundidades de nuestro ser, que te anhelemos, Señor, y que vivamos vidas consagradas a ti. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por mis hermanos presentes y porque escucharán, Señor, esta palabra. Oh Dios, yo sé que hay tanta necesidad, Señor, tantos que están perdidos, Señor amado, tantas almas que se van, pasan a la eternidad sin salvación. Cuántos enfermos, Señor, cuántos necesitados. Tu bendición especial sea para cada uno de ellos, donde esta palabra se escuche, en el lugar donde se escuche, en el trabajo donde estén, sean ricamente bendecidos, Señor. Tu gracia, tu misericordia nunca sea parte de ellos, Señor. Y si hay almas que no han abierto su corazón a ti, lo hagan, Señor. Bendito seas, Padre bueno. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos y te agradecemos por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias al Señor. Vamos, pues, a meditar sobre este versículo tan precioso, hermanos. A veces nos preguntamos qué es el pecado y decimos, pero ¿qué es el pecado? A través de toda la palabra de Dios, hermanos, el pecado va siempre unido a salvación, a esa gracia de Dios, a ese amor incomparable de nuestro Dios. Porque la epístola de los Romanos, como siempre repetimos, hermanos, es tan hermosa, tan preciosa, se le llama junto con 1 y 2 de Corintios, Efesios, la catedral de la doctrina cristiana. Romanos es pura doctrina, hermano, es lo que practicamos, es lo que vivimos. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, se adelantó. Fue un apóstol, hermano, de este tiempo, podemos decir de este tiempo, porque vemos todo lo que está ocurriendo y cómo, hermanos, él pudo dejarnos esta carta tan hermosa. Es una carta, hermanos. Es una carta que él escribe a la iglesia de Roma. Pero siendo una carta que a veces no podemos expresar mucho, sin embargo, él pudo dejar, hermanos, la doctrina. Que la iglesia de Roma viene de un contexto pagano. Todavía seguramente había muchos hermanos que no estaban muy bien afianzados en la fe. Y él les escribe para que, siendo que no conoce todavía Roma, no había viajado a Roma, pero les escribe esta carta para que conozcan cuál era su doctrina, cuál es lo que él les iba a enseñar y cuál es la verdadera doctrina que tenemos, hermanos, que practicar. Entonces, aquí habla sobre el pecado.
¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión a las leyes de Dios. Dios es un ser santo, santo, santo. Y Él ha puesto normas, parámetros dentro de la palabra de Dios. Y sin embargo muchos transgreden. Es como en nuestros países, ¿no? Tenemos leyes que tenemos que respetarlas. Si traspasamos esas leyes, pues estamos en delito y podemos hasta perder nuestra libertad. Entonces, hermanos, así también es espiritualmente. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos guía, la que nos enseña, y tenemos que vivir como cristianos dentro de los parámetros bíblicos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, pues como le está hablando a una iglesia nueva, vamos a decir, y como les decía, de un contexto de idolatría, de paganismo, entonces él quiere que entiendan. Dice, porque la paga del pecado es, hermanos, muerte. La paga del pecado es muerte. Hermanos, ¿por qué dirá el apóstol Pablo la paga del pecado es muerte? Nosotros sabemos, hermanos, si un trabajador trabaja, una persona va a trabajar, tiene que ganar un salario, ¿ven? Amén. No trabaja gratis, siempre hay un pago que se le tiene que hacer, porque él hizo un trabajo y él merece ese pago. Entonces, hermanos, nuestros primeros padres, como todos sabemos, pecaron, y ese pecado, hermanos, de nuestros primeros padres, como si lo repetimos, pues trajo tanto daño al mundo. Ellos eran una pareja, hermanos, que Dios había hecho en perfección a su imagen y semejanza, pero a través del pecado ellos perdieron esa imagen de Dios. Y hermanos, nosotros, toda la raza humana, nacemos con el pecado adámico, el pecado de nuestros primeros padres. Cuando ellos pecan, entra en el mundo, hermanos, el dolor, la angustia, la frustración, todo lo que ahora las enfermedades, hasta la muerte. Todo lo negativo que hay en este mundo entró, hermanos, al mundo por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, ¿por qué dirá el apóstol Pablo? Porque la paga del pecado es la muerte. Si este trabajador tiene el derecho a ganar un salario o un sueldo, como el pecador también, por derecho, por su propio derecho, porque él escoge, entonces, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar por su pecado? La muerte espiritual. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir. ¿Qué es el pecado? Nos enseña qué es el pecado. Es la transgresión a las leyes de Dios. Es hacer lo que a Dios le agrada. Es vivir vidas santas, consagradas. Es buscar cada día tener un conocimiento mayor de Dios. Es vivir en una comunión íntima con Dios. No podemos, hermanos, vivir a nuestra manera, sino buscar cada día esa comunión con Dios. Es vital para nosotros. Si no estamos, hermanos, bien con el Señor, nos va a ir mal. Porque el diablo está como león rugiente, dice la palabra, buscando a quién? Devorar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si no estamos bien fundamentados en la palabra, si no estamos viviendo como Dios demanda, ¿qué está pasando, hermanos? Estamos, pues, viviendo nuestra propia vida. Estamos en pecado. Como el mundo, hermanos, actualmente, ¿cómo vive? Vive en pecado. Si nosotros nos vamos al pasado, hermanos, vamos a ver cómo las generaciones, cómo fueron pecando. Vamos a partir de Set. Set es
Ya, hermanos, la generación de Caín pues fue mala, pero de ahí escoge, de ahí viene Abraham, de ahí viene el pueblo de Dios. Pero, hermanos, antes de llegar a Abraham, ¿qué pasa? Noé, el diluvio, porque el mundo había perdido su deriva, había perdido su brújula, había perdido, hermanos, esa relación con Dios y vivía su propia vida. Ese es el pecado. Entonces ese pecado se viene arrastrando hasta después de la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Entonces vemos, hermanos, ¿por qué esos castigos? Por el pecado, hermanos, porque a través de los siglos siempre hubo, hermanos, Dios estuvo presente. Había, desde Génesis 3:15, hermanos, hay una promesa de redención. Entonces vemos cómo a través de los siglos el hombre sigue pecando. El ser humano sigue pecando. Aún en la iglesia, hermanos, hay pecado. Cuando nosotros nos enteramos y sentimos tanto dolor, hermanos, porque se supone que somos pueblo santo, real sacerdocio, una escogida, adquirido ¿por qué? Por precio, no por oro ni plata, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos pecar siendo cristianos, habiendo aceptado a Cristo como nuestro Salvador? Pero aún hay en la iglesia. Y muchos hermanos se siente el pecado. Yo recuerdo mucho, en una oportunidad me invitaron a una iglesia y yo subí al púlpito, pero yo sentí, hermanos, fuertemente la carga de pecado que había. Y yo le dije a la persona que me había invitado, la que me estaba acompañando a conocer la iglesia, le digo, pero acá hay pecado. Le digo, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe usted que hay pecado? Y entonces yo le dije, yo siento la presencia. El Espíritu Santo me habla que hay pecado. Y pues me confesó que sí había pecado. Entonces, hermanos, y especialmente en la alabanza, mucho cuidado en la alabanza. Entonces, hermanos, el pecado, como les digo, existe, hermano. No solamente en el mundo, sino también en la iglesia, y tenemos que arrepentir. Por eso, hermanos, por el pecado que hubo, hermanos, por el pecado pues que hubo en el mundo, es que, como dice Gálatas 4:4, que en el cumplimiento del tiempo vino el Señor Jesús. Porque el mundo había llegado a extremos, hermanos. Había llegado ya Dios no podía ver tanto pecado. ¿Y qué hace, hermanos? Dice, más la dádiva de Dios. La dádiva de Dios. Dios no, ya, hermanos, antes de la fundación del mundo ya había un plan de salvación para el hombre, como dice el apóstol Pedro. Ya había un plan de salvación que se hace ya visible en Génesis 3:15. Y así sucesivamente, hermanos, entre toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, promesa de un Redentor, de un Salvador. Y viene el Señor. La dádiva es regalo, hermanos. Es gracia inmerecida. Nosotros no merecíamos, hermanos, y no merecemos todo lo que recibimos de Dios cada día. Por eso dice que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué dirá eso, hermanos? Porque vino el Señor Jesús, fue destronado, el Padre lo destronó, hermanos. El Padre lo destronó. Él dejó su trono, su corona, y vino a este mundo. Y Él vino con un propósito, hermanos. No vino sin saber a lo que venía. Él vino con un propósito: a redimirnos, a que la imagen que habíamos perdido, hermanos, sea restaurada,
a través de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Él vino, hermanos, a morir, a dar su vida. Por eso nosotros, hermanos, ¿por qué guardamos el domingo? El nuevo pacto, el pacto de su sangre. Y la salvación, los judíos creían que ese redentor ese salvador era solo para ellos. Pero no, hermanos, era para todo el mundo. Ya, hermanos, vemos en el libro de Jonás cómo Jonás es un libro, hermanos, Jonás es un evangelista, porque él va a predicar la salvación, porque Dios iba a destruir Nínive. Y vemos a través de todos los profetas, tanto mayores como menores, hermanos, que hablaban. Isaías, pues, hermanos, quinto evangelio le llaman, porque habla tanto del Señor Jesús. Entonces, ya había ese plan de salvación, esa dádiva, ese regalo que iba a hacer Dios Padre al mundo, para que el mundo, hermanos, vuelva a sus caminos, para que el hombre, hermanos, que había caído en pecado, en ese lago cenagoso del pecado, como dice el Salmo 40, hermanos, vuelva a los caminos de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, hermanos, Él viene, nos deja su doctrina, nos deja el Evangelio, y Él va a la cruz. Él va a la cruz, hermanos, voluntariamente. Nadie le quita la vida, hermanos. Los romanos lo crucificaron, los judíos lo llevaron a los romanos, pero fue que ya, hermanos, fue una forma de que se llegara a donde el Señor había venido. Él había venido para morir, y es más, Dios hubiera provisto otros medios para que llegue a la cruz. Por eso es que Judas y todos los reyes y los fariseos, los saduceos, ellos, hermanos, y los romanos, como le digo, no fueron pues los que lo llevaron. Él vino a morir para darnos la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo, que la iglesia de Roma entendiera. Ellos tenían un conocimiento del Evangelio, pero tal vez, hermanos, no tan claro. Por eso es que él se preocupa, inspirado por el Espíritu Santo, de hablarles y de decirles, porque la paga del pecado es la muerte. El que no se arrepiente, hermanos, va a morir espiritualmente. ¿A dónde va? Al infierno, al lago de fuego ardiendo con azufre. Ese es el fin de aquel que vive vidas duales, mitad en la iglesia, mitad en el mundo. Y no es así. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que seamos íntegros, aleluya, que le demos todo, no mitad, un cuarto, no, hermanos, todo nuestro ser. Por eso en Deuteronomio 6 que dice que le amemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Tenemos que amar. A ver, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Los que le encuentren primero leen el versículo. Los versículos. Aquí dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Hermanos, así quiere que le amemos. Deuteronomio 6, he leído de los versículos 3, pero específicamente el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
Así quiere Dios, hermanos, que le amemos. No a medias, hermanos, no a medias. No seamos evangélicos entre comillas, sino cristianos verdaderos, hermanos. Porque el evangelio es poder de Dios, aleluya, para transformar vidas, para que esos corazones duros que son de piedra sean transformados en corazones de carne. Y esos sentimientos, hermanos, duros que están allí, sean también sensibles, que haya sensibilidad, que podamos, hermanos, sentir que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado estorba nuestras oraciones, que no llegan a la presencia de Dios, que el pecado nos hace estar más lejos de Dios, no alcanzar, hermanos, lo que le pedimos. El pecado, hermanos, nos va apartando cada día de Dios. Y el diablo está contento porque si él nos prueba, hermanos, y te dice, haz esto que no es bueno, y nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa, hermanos? Le estamos dando gusto, vamos a decir, la oportunidad a un enemigo vencido, hermanos. Él no tiene el poder porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, aleluya. Él lo venció y lo exhibió públicamente y a todos sus demonios. Por lo tanto, hermanos, Él no tiene ningún poder para hacernos pecar. Pecamos, ¿sabe por qué? Porque queremos, pero no porque seamos tentados, hermanos. Lo hacemos porque queremos hacerlo. Porque dice, el Señor nos manda, nos ayuda. Si en ese momento te arrepientes y le dices, Señor, yo no quiero hacer esto. El diablo quiere que yo me drogue. El diablo quiere que yo cometa adulterio, fornicación. El diablo quiere que robe. El diablo quiere que conteste, que embriague, que haya ira, que pelee. Se aceptan. Le está dando gusto al diablo, hermanos, a un enemigo vencido. Pero si nosotros somos fuertes en Cristo y decimos como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Todo lo podemos, hermanos, todo lo podemos. Pero si nosotros no buscamos a Dios, vamos a pecar. Y de nada va a servir, hermanos, ese sacrificio. Cuando nosotros meditamos en lo que Cristo sufrió, hermanos, esas 3 horas de agonía en la cruz, de las 12 a las 3 de la tarde, hermanos, lo que Él sufrió llevando todo el pecado del mundo. El que no había cometido pecado, Él fue el Cordero sin mancha. La salvación, hermanos, viene a través de la fe. ¿Quién nos trajo la salvación? Tenía que ser, hermanos, un cordero sin mancha. Por eso en el Antiguo Testamento había los tipos, tenía que presentar los sacrificios sin defectos. Y el Señor cumple, hermanos, ese tipo. Él viene, él se presenta como un cordero sin mancha, sin pecado. Aunque el mundo diga y las películas y todo lo que presentan, hermanos, ni deben ver, pero a veces escuchamos, no hagan caso, hermanos. Cristo fue sin pecado. Por eso es que cuando Él, hermanos, está llevando todo el pecado del mundo, dice, al Padre le agrada ese sacrificio, le agrada el sacrificio de su Hijo, porque Él fue el sustituto. Nosotros éramos los que teníamos que morir, por eso no es justo ni uno, también dice. Entonces, hermanos, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que merecemos, hermanos, pero por gracia, por pura gracia, esa dádiva bendita de nuestro Padre que manda a su Hijo para que Él muera en la cruz, obediente, Él sube a la cruz a dar su vida por nosotros.
Y no solo por nosotros los que estamos aquí, sino por todo el mundo. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador va a restaurar esa imagen perdida en el Edén. Va a obtener el perdón de pecados. Va a ser lavado con la sangre de Cristo. Va a tener una nueva vestidura. Va a ser justificado por el Padre, adoptado en su familia. Y luego viene un tiempo de glorificación, de glorificación va a ser después. Santificación. De santificación, hermanos. En este tiempo estamos en un periodo de santificación. Entonces vemos, hermanos, cómo estamos cada uno, como siempre decimos, la santificación no es, hermanos, igual en todos. Cada uno de acuerdo a nuestra comunión con Dios, a nuestra relación con Dios, vamos a tener, unos somos más cerca de Dios, otros estamos más lejitos de Dios. Es de acuerdo, hermanos, a nuestra relación con nuestro Dios. La santificación por eso es diaria. Y tenemos que pedir a Dios perdón cada día para que estemos en esa comunión con Dios. Entonces, eso es, hermanos, lo que este versículo nos quiere decir. Que si bien es cierto, mucha gente rechaza a Dios, pero Él está llamando ahora, hermanos. Él está llamando a todo el mundo para que se arrepienta, porque Él murió por todo el mundo y Él está presto, hermanos, para perdonar. No importa el contexto que vengas, no importa la situación que estás viviendo, no importa qué estás haciendo que no le agrade a Dios. Si te arrepientes de corazón, Él perdona. Él nos perdona, hermanos. Y esa gracia, somos partícipes de esa gracia, de ese regalo de la salvación. La salvación, hermanos, es por fe. La salvación viene por derramamiento de sangre, de la sangre del Cordero. Cristo derramó su sangre, hermanos, gota a gota, para darnos la salvación. Y si somos fieles, la vida eterna. Entonces tenemos que creer. Dice que la fe viene por él. Oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Y también dice que ¿cómo tenemos que confesar? Con nuestra boca. Confesar con nuestra boca. Por eso es que también nosotros, hermanos, decimos pues que tenemos que estar bien, porque si ya estamos moribundos, que ya no podemos hablar, no podemos confesar con nuestra boca. Así que, hermanos, tenemos que hacerlo cuando estamos bien, con salud, para venir a los pies de Cristo, sabiendo, hermanos, que Él murió por nosotros, para dejar a este mundo, hermanos, la salvación, la vida eterna. Es tan precioso, es un versículo, hermanos, tan precioso que me fascina. Podríamos hablar tanto, emplear la teología, pero, hermanos, con palabras sencillas para que podamos entender que verdaderamente es un regalo de Dios, hermanos, la salvación que tenemos y que tenemos que cuidarla. En Hebreos, que dice, no descuidemos una salvación tan grande, tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a nuestro Dios, morir por cada uno de nosotros. Y a veces somos infieles, hermanos, a veces le fallamos a nuestro Dios, el que es tan bueno con nosotros. Hay que, hermanos, cada día acercarnos más a Dios, agradecer, ser agradecidos, no recibir todo porque me lo merezco. No, hermanos, hay que agradecer a Dios por el aire que respiramos, por este mundo hermoso, este hogar que es el mundo donde Dios nos ha puesto, la vida que nos da cada día, el alimento, el vestido y todo lo que recibimos de Dios, hermanos. Y si somos fieles, hermanos, un día vamos a morar con Él. Y si tenemos fe, va a haber sanidad para nuestros cuerpos, hermanos.
la sanidad. Él es nuestro sanador. Desde el Antiguo Testamento dice, al pueblo de Israel le dijo el Padre que sí, ellos seguían parafraseando, seguían sus mandamientos, si eran fieles, pues Él sería su sanador. Y así sucesivamente, hermanos, en el Nuevo Testamento igualmente. Tenemos que creer, hermanos. A veces es fácil decir, pero es difícil hacerlo. Pero con la ayuda de Dios todo lo puedo, hermanos. Todo lo podemos, todo lo podemos. Por eso es que la palabra tenemos que repetirla. Tenemos que repetir el texto. No solamente leer y decir, bueno, ya leí mi palabra, ¿no? Rapidito ya leí. No, hermanos. Tenemos que leer y volver a leer, que se haga rema en nuestra vida, o sea, que le entendamos, que llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestro interior, nuestras entrañas, que sintamos la presencia de Dios que vive en nosotros, hermanos, que vivamos vidas consagradas. Es difícil, hermanos, no crean que me creo la santa, no, hermanos, todos somos imperfectos, pero tratamos con la ayuda de Dios de vivir, hermanos, en santidad, en amor. Y si pecamos, inmediatamente pedir perdón al Señor para restaurar esa comunión. No olvidemos, hermanos, que dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa dádiva de Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el sustituto, el que subió a la cruz para morir por nosotros. Él es el que nos da la salvación. Por eso tenemos, hermanos, que acercarnos más a Cristo, vivir las vidas consagradas a Él y recordar para nosotros como iglesia que vivamos vidas santas, tener un mayor conocimiento de Dios, leer la palabra, congregar, hermanos, meditar en la palabra, meditar en la palabra. Y las personas que nos escuchan, hermanos, también les invitamos a que vengan a los pies de Cristo. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuánta gente que está pasando necesidades? Yo siento en mi corazón tanto dolor por esa juventud que se pierde en las drogas, en el alcoholismo, en el sexo. Esas señoritas que pierden su inocencia por estar en esos vicios, hermanos. Jóvenes igualmente, los homosexuales, las lesbianas. Hermanos, son aberración a Dios. Porque Dios creó solamente dos sexos, el hombre y la mujer. Y eso es malo, hermanos. Sin embargo, vemos que la sociedad los recibe. Ya casi no hay países en el mundo, ya casi todos los países, la mayoría de países del mundo ha aceptado el matrimonio entre mujeres y entre hombres. Para ellos es normal, pero para Dios no, hermanos. Recordar siempre que Dios creó solo dos sexos, hombre y mujer. Entonces, tenemos, hermanos, que recordar siempre esta dádiva, este regalo de Dios, hermanos. Este regalo, a veces no lo tomamos en cuenta, hermanos, pero es un regalo que Dios nos hizo de su Hijo, para que de esa manera podamos alcanzar la salvación, la vida eterna. Amén. Hermanos, recordemos que todo es pecado, todo lo que le desagrada a Dios es pecado. Todo es pecado, hermanos. Muchas veces nosotros nos agrada una cosa y me gusta tal cosa, pero eso tenemos que evaluar. Eso, lo que yo estoy haciendo, ¿le agrada a Dios? ¿Le agradará a Dios lo que estoy haciendo? Y nos vamos a contestar, hermanos, si es que no
no es correcto, vamos a contestar y decir, no le agrada a Dios, por lo tanto no lo voy a hacer. Toda transgresión a las normas de Dios es pecado. Todo, hermanos, lo que le desagrada a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. En Santiago también dice, si saben, parafraseando, hacer lo bueno y no lo hace, cometer pecado. Hacer lo bueno y no lo hace, También es pecado. Entonces, hermanos, sabe, repite, hermano, el texto. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Todo aquel que sabe hacer lo bueno. Miren, hermanos, nosotros sabemos lo que es bueno. Tenemos principios. Hemos sido criados, nosotros los mayores, hemos sido criados en hogares con valores, con principios, con moral, con ética. Y eso es lo que damos también a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todo lo que sabemos, lo que nos enseñaron que es bueno. Y si no lo hacemos, es pecado delante de Dios. Tenemos que recordar la palabra, tenemos que leer la palabra para recordarlo, los textos, aprenderlos, meditarlos. Ahí vamos como el chicle, la vamos ahí a mastigar para que recordemos, hermanos, y vivamos vidas santas y consagradas a Dios, porque Él es bueno y misericordioso, hermanos, porque Él nos ama con amor eterno. Y eso nunca debemos olvidar, hermanos. Él está con nosotros. Su presencia, Él vive en nosotros, hermanos. A través del Espíritu Santo, Él vive en nuestros corazones. Así que es una... Y Él dice en Romanos 5:5, dice que Él puso amor. Su amor puso en nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Ese amor. Tenemos un poquito del amor de Dios, hermanos. Y ese tenemos que hacerlo crecer. Por eso a mí cuando oro me gusta decir, Señor, mi amor es imperfecto, pero perfecciónalo tú con tu perfecto amor. Que perfeccione nuestro amor imperfecto con el perfecto amor de Dios. Y así podamos vivir, hermanos, vidas consagradas, vidas santas, vidas, hermanos, que agraden a Dios. Yo me alegro, les agradezco que están ustedes aquí. Y si tienen oportunidad, las puertas están abiertas, hermanos. De repente no vienen por acá, bueno, pero las puertas están abiertas para poder compartir la palabra. Y si no nos vamos a ver otra vez, bueno, hermanos, seamos fieles. Seamos fieles, hermanos, porque no sabemos cuándo vamos a partir con el Señor. Pero si somos fieles, no importa que nos lleve ahorita, porque estamos en comunión con Dios. El amor de Dios, hermanos, cubre todo lo que nosotros podemos a veces ocultar, pero si nos arrepentimos, ese amor, hermano, nos cubre, nos limpia, nos santifica, nos renueva, nos levanta, nos sostiene, porque Él es bueno y misericordioso. Y no olvidemos, hermanos, que este texto es muy fuerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y si pecamos, esa va a ser nuestra paga, nuestro salario, la muerte. Pero más la dádiva de Dios, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y si nosotros que le hemos aceptado vivimos vidas agradables a Dios, pues la vida eterna, lo que esperamos, estar un día en la mesa, hermanos, en la cena del Cordero. Él va a estar en esa mesa, hermanos, nos va a estar allí, vamos a estar con Él gozándonos. ¿Y qué más? No sabemos, hermanos, cómo será la vida después, pero sabemos, creemos por fe que va a ser una vida hermosa, porque vamos a vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, seamos fieles. El Señor viene pronto. No sabemos si va a ser esta noche, mañana o pasado, pero el Señor, hermanos, por fe creemos que en cualquier momento va a venir y que
aparecerá en las nubes, dice, sonará la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, pues en gloria y cerrar de ojos, seremos arrebatados y los cuerpos transformados, y volaremos a encontrarnos con el Señor. Fidelidad quiere el Señor. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya.